Dios los bendiga. Vamos a leer en el primer libro de Samuel. Dice el canto que Dios aún sigue hablando, que sigue aún contestando, y que aquel que quiere oír aún puede percibir, aún puede seguir percibiendo la voz de Dios. Y Dios aún sigue hablando, hermanos. Primer libro de Samuel, capítulo 13. Vamos a leer un verso, el verso 14. Hablando el profeta Samuel con Saúl, el rey, el primer rey de Israel, está hablando con él y Dios no se había agradado de algunas cosas que había hecho Saúl. Y en el capítulo 13 del primer libro de Samuel, en el verso 14, vamos a leer lo que le dice Dios. Dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Señor Jesús, le damos gracias por este lugar, mi Dios, que se abre, mi Dios, para alabar su nombre, donde su pueblo, mi Dios, viene, mi Dios, venimos y nos reunimos para hacerle fiesta. Gracias por este día, por este domingo, mi Dios, que nos permitió a muchos llegar, a otros por causa del trabajo, mi Dios, y por este festejo de Día del Padre. No están aquí porque fueron a trabajar, mi Dios, bendígalos allá donde están, pero hay visitas con nosotros, mi Dios. Le pido, mi Dios, que los bendiga y que a todos los que estamos aquí, mi Dios, usted nos hable, nos instruya y que salgamos, mi Dios, con un consejo nuevo, con una experiencia nueva, mi Dios, con un propósito nuevo de parte suya, mi Dios. En el nombre de Jesús, tome usted control de mí y de cada corazón de los que estamos aquí. Así sea, para gloria suya y para bendición de su pueblo. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Hay premios, hermanos. El mundo ha preparado premios. Y hay diferentes tipos de premios que la gente se gana. Y yo me quedé pensando en el día de hoy, ¿quién se ganará el premio del mejor padre? Me quedé pensando en eso. ¿A quién le daremos en este día el premio del mejor padre? Y me puse a pensar. Y empecé a ver, hermanos, bíblicamente, y aún no bíblicamente, como lo hemos estado comentando en el día de hoy, que todos tenemos errores. Todos tenemos fallas. Pero sobre las fallas y los errores, hermanos, alguien es mejor que otro. Alguien es mejor que otro. Y me quedé pensando en esto y se me fue mi mente, hermanos, y tomé por ejemplo bíblico al rey David. Tomé por ejemplo bíblico al rey David. Y por ser Día del Padre, hermanos, lo tomé de ejemplo a él, por lo que la palabra de Dios dice de él. Fíjese lo que estoy diciendo. Lo tomé de ejemplo por lo que la palabra de Dios dice de él. Dice este texto que leímos que Jehová Dios dijo de él que se había encontrado un varón conforme a su corazón. De nadie más dijo eso, hermanos. Leemos la Biblia y vemos grandes hombres de Dios, grandes profetas usados grandemente, como Moisés, que Dios hablaba cara a cara.
Dice la Biblia que Moisés le preguntaba y Dios le respondía. Y un gran hombre, dice la Biblia, que miró a Dios cara a cara, platicaba con él. Pero no dijo de él lo que dijo de David. De David dijo que se había encontrado un varón conforme a su corazón. Y es que, hermanos, a veces nosotros los varones andamos buscando un ejemplo. Pero se llega el tiempo, hermanos, de que nosotros debemos de ser el ejemplo. Todo tiene su tiempo, hermanos, somos jóvenes y es bueno, aunque estemos grandes, tomar ejemplos de alguien, pero se llega el tiempo en que usted tiene que ser ejemplo. Se llega el tiempo en que hay gente detrás de usted que lo está viendo y que usted es el ejemplo de esa gente. Y estoy hablando especialmente de sus hijos. Y necesitamos ese tipo de líderes, hermanos, que sean ejemplo. Porque ser padre, hermanos, y hablar mucho es bueno tal vez, pero no es eso lo que forma a los hijos. No es eso lo que los educa a los hijos. Los hijos necesitan ver un ejemplo. Eso necesitan los hijos. Ver un ejemplo, no lo que dice solamente, sino lo que hace esa persona. Y eso tiene una fuerza tremenda, hermanos. Tiene un poder tremendo en la mente, y no solamente en la mente, sino en el corazón de aquellos pequeños que van creciendo y van viendo ese ejemplo. Ese ejemplo. Y qué mejor ejemplo, hermanos, pensar en un hombre del cual dijo Dios que lo había encontrado conforme a su corazón. Un varón que Dios dijo de él, he encontrado un varón conforme a mi corazón. Nosotros podemos medir las cosas de muchas formas, pero la mejor forma de medir, hermanos, y en la Biblia lo repite mucho, la mejor forma de medir lo bueno y lo malo es por sus frutos. Usted no puede decir ni siquiera de un carro que le salió bueno y donde quiera lo anda dejando y le ha dado muchos problemas. Usted no puede decir ni siquiera de unos zapatos que se compró que le salieron buenos y a las 3 semanas ya se le andaban despegando. Amén. Las cosas, hermanos, y bíblicamente lo repite mucho, por sus frutos se conoce lo bueno y por sus frutos se conoce lo malo. No dice la Biblia que por lo dulce, no dice la Biblia que por lo amargo. ¿Verdad que no dice eso? Podemos nosotros ser muy dulces o ser muy ásperos o muy amargos, pero al final, hermanos, es el fruto el que da la calificación final. A veces las medicinas, hermanos, no son dulces, a veces son amargas. Pero lo que se quiere, hermanos, cuando se trata de una medicina, no es que sea dulce. Se trata de que haga el trabajo para el que se necesita, que te sane de aquello que quiere sanarte. Nosotros como padres tenemos un trabajo, hermanos, y si lo puede hacer usted dulce, hágalo dulce. Pero lo importante, hermanos, al final es el fruto que usted va a dejar de ese trabajo. Ese es lo más importante. Al final, por su fruto usted va a ser calificado. Dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Entonces a veces nosotros andamos diciendo, fulano es muy bueno, fulano es muy malo, porque miramos como miró Samuel cuando fue a ungir a David. Pasaron todos los hermanos de David antes que David,
Y David estaba esperando, pero Samuel estaba esperando que Dios le hablara y le dijera cuál era el que iba a ungir. Y cuando pasaron los primeros varones, hombres de guerra, dice la Biblia, rubios, de ojos azules y hombres de guerra, y Samuel pensó cuando miró al primero, de seguro delante del ungido de Jehová estoy. Y tenía 3 en la guerra ya, en ese tiempo. Varones adultos de guerra, todos formados, y Samuel pues pensaba, pues ¿cuál de estos será? Pero pasaron todos, los 6, y Dios no le dijo nada. Lo único que le dijo Dios: no mires a su parecer, porque yo lo desecho. Porque yo miro lo de adentro, yo miro el corazón del hombre, le dijo. Y es lo que miro yo, el corazón del hombre. Y a veces nosotros los humanos, hermanos, así somos como Samuel. Le llamamos bueno por lo que miramos afuera. Pero el corazón no implica solamente sentimientos, implica conocimiento de las cosas. Implica conocimiento de las cosas. Y David, hermanos, es un ejemplo, hermanos. Yo no voy a hacer una predicación metiéndome a toda esa otra parte de David, pero si usted lee la historia de David, es más, ¿y por qué no? Vamos a leer algunos textos de cuando peleó o iba a pelear con el gigante. Vamos a leer ahí en el primer libro de Samuel. Ahí estamos, nomás denle poquito hacia adelante, en el capítulo 17, que es donde está la historia de cuando mata a Goliat. Vamos a leer cuando ya estaba enfrente del rey, que le iba a poner ya sus ropas para enfrentarse, sus ropas de guerra para enfrentarse al gigante. Voy a leer del verso 34, Samuel 17, primer libro de Samuel 17, 34. Fíjese este jovencito, vamos a conocerlo un poco más. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añade este verso que me gusta mucho, el 37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Hermano, David fue especial. David desde chico empezó a ser pastor de las ovejas. ¿A los cuántos años, hermanos, le pasó todo esto que él está diciendo? Yo era pastor de las ovejas de mi padre, dice. Y cuando venía algún león o un oso, hermano, póngase usted a pensar lo que es un león contra un ser humano. La fuerza que tienen los leones. A veces pesan más que uno y son puro músculo. Y tienen uñas en las 4 patas, como el dedo de largo casi de uno. La fuerza que tienen. Uno, hermanos, un ser humano. Los colmillos, la destreza, la rapidez de un león, hermanos. O la fuerza de un oso con un ser humano. Y sobre todo con un jovencito, tal vez niño todavía.
Pero ¿quién era David, hermanos, en realidad para poder hacer eso? No lo hemos visto escrito en la Biblia de otros, hermanos. Ni en la vida real lo hemos visto que sucede. Pero David era especial, David era diferente. ¿Cuál era la diferencia de David, hermanos, que podía hacer eso? Dios lo estaba mirando dónde andaba y sabía quién era David cuando lo escogió, porque de allá lo escogió. Porque cuando se llega el momento de que ya Samuel, hermanos, termina con los hermanos que habían traído y ninguno es mostrado por Dios, le dice Samuel a Isaí: ¿no tienes otro? Porque a ninguno de estos ha escogido Jehová. Le dice Isaí: falta el más pequeño. Pero él se quedó cuidando las ovejas. Era pequeño David, hermanos. Y se quedó cuidando las ovejas. Ni siquiera Isaí lo tomó en cuenta porque era pequeño David. ¿Y qué fue lo que vio Dios a esa edad, hermanos, cuidando las ovejas de pequeño? Para que dijera Dios: me he encontrado un varón, ve y úngelo. Si era casi un niño. Sin embargo, Dios dice: me he encontrado un varón conforme a mi corazón. Había adultos que no hemos dado ni vamos a dar la medida de David. Él no necesitaba tener muchos años, hermanos. Él era diferente. Él era capaz, siendo un niño, un adolescente, de enfrentarse con un león y con un oso, y a todos los había matado. Dice que aunque viniera, cuando iba a agarrar el cordero y lo agarraba y se lo llevaba, él iba sobre él, y aunque se viniera contra él, dice, yo le echaba mano y lo agarraba de la quijada. Agarrar un león de la quijada, hermano, eso no está fácil. Pero dice David, lo mataba. Todo eso estaba mirando Dios. ¿Quién era David? Pero ¿por qué podía hacer David todo eso, hermanos? ¿Por qué David llega y ve al filisteo, un gigante, hermanos, y no se atemoriza de él? ¿Dónde estaban los hombres de guerra, los valientes del ejército? ¿Dónde estaban? Porque hay una lista de los valientes que tenía el ejército, hermanos. ¿Dónde estaban? Y venía ese gigante, hermanos, y todos intimidados por 40 días. Y llega este jovencito, hermanos, y él no se intimida. ¿Quién era David, hermanos? ¿Por qué no se intimidaba? Dios dijo, él es conforme a mi corazón. Eso era lo que tenía David, conforme al corazón de Dios. Vio al gigante, hermanos, y él solamente se acordó de los leones y de los osos, cómo él los agarraba haciendo lo que eran esas fieras. Y lo vio y dijo, este no va a ser más que un león, aunque está grandote. Dijo Jehová. El verso 37 me gusta. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Muchos hermanos predicadores han hablado de David de esta manera. Si usted ve a los demás siervos de Dios, en algún momento flaquearon, en algún momento dijeron, yo no puedo, yo no sé hablar, yo soy niño, etcétera. En algún momento. Pero si usted lee la historia de David, desde que empieza a leer que era un niño, se enfrentó a lo que los otros no se enfrentaban, y nunca dijo no puedo, nunca dijo tengo miedo, nunca dijo no voy. Usted puede leer de otros profetas, hermanos, que se deprimieron, que se entristecieron, que huyeron, que en algún momento, hermanos,
quisieron dejar el trabajo. O como Jonás, que se embarcó para otro lado porque no quería ir. Usted lee la historia de David, y David siempre estuvo de pie. Siempre estuvo de pie para lo que Dios dijera, al momento que Dios lo dijera y como Dios lo dijera. David nunca pensó en todo lo que podía haber negativo alrededor de él. Fueran gigantes, fueran leones, fueran osos, fuera quien fuera. David era diferente, hermanos. En 2 ocasiones, hermano, se atrevió a llegar hasta el campamento de Saúl, restando Saúl rodeado del ejército. Y David llegó solo y se metió en medio de todo el ejército, de la guardia personal que tenía Saúl. Y llegó hasta donde estaba Saúl dormido. ¿Y cómo sabía que estaban dormidos? Pero tenía ese valor, David. Y llegó hasta donde estaba Saúl y le cortó un pedazo de la túnica en una ocasión y se retiró. Nomás para demostrarle a Saúl que él no quería matarlo, que él podía haberlo matado, que lo tuvo en su mano, que nadie lo estaba cuidando. Y le enseñó de allá de arriba de la montaña el pedazo de la túnica: no te están cuidando, pero entiende que yo no te quiero dañar. Ese era David, hermanos, un hombre conforme al corazón de Dios. Se ganó David, hermanos, tantas honras. David, hermanos, se ganó lugares especiales. Usted va a Jerusalén y tienen un lugar especial, hermanos, donde tienen el ataúd, tienen el arpa. Tienen su ataúd ahí dibujada, el arpa que tocaba David, hermanos. Tiene su guardia constante que está cuidando supuestos restos, serán o no serán, del rey David. Todos los profetas fueron grandes para Israel, hermanos, pero la historia de David, hermanos, la tienen como la más grande de la historia del pueblo de Israel. David, hermanos, se ganó un nombre grandísimo en medio del pueblo de Israel. Él se lo ganó. Desde que era joven, hermanos, él se ganó ese lugar. Porque era un hombre así, él era un hombre así. Para Dios, hermanos, para lo de Dios, ahí estaba David. De todo lo que usted hable, dedicó su vida, hermanos. Usted lee su historia cuando él dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Era un hombre que lo primero era estar en la casa de Jehová, llenarse de Dios. Gran cantidad de los salmos que hay en la Biblia, hermanos, fueron compuestos por él. Él era un profeta, era un músico, hermanos. Era un hombre especial, David. ¿Qué pasa, hermanos? Dele vuelta al segundo libro de Samuel. Voy a leer en el capítulo 5 del segundo libro de Samuel, para conocer un poco más de este joven David. ¿Qué pasó aquí en el capítulo 5 del segundo libro de Samuel? Dice, verso 1: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón. Fíjese cómo dice: todas las tribus de Israel vinieron a David en Hebrón y hablaron diciendo, todas las tribus: henos aquí hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel, fíjese,
las tribus, y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Y era David, ¿cuántos años tenía? ¿Cuántos años tenía David? Era un joven David todavía. Tenía una historia grande porque comenzó a hacer cosas grandes desde niño, hermanos. Pero a los 30 años, hermanos, ya había reinado 7 años en Hebrón. Comenzó a los 23 años a reinar en Hebrón. Pero cuando llevaba 7 años, hermanos, todo Israel quería que fuera rey, hermanos, lo que no ha sucedido, ni había sucedido. Que el pueblo clamara diciendo: a este queremos. Fueron todas las tribus, fueron todos los ancianos con David hasta Hebrón, donde tenía su capital el reino en Judá, para pedirle a David ser rey también sobre nosotros. Hermano, ganarse ese lugar, ese respeto, ese aprecio de la gente, hermano. ¿Por qué? Porque era un hombre de testimonio, era un hombre de Dios, era un hombre de integridad, era un hombre que el pueblo lo amaba porque no pensaba en él solamente. Si usted lee la historia de este hombre, hermanos, él no pensaba en él. Él pensaba en el pueblo. Él pensaba en la honra y la gloria que se le debería dar a Dios. Y él pensaba en el pueblo de Dios. Si él pensara en él, hermano, ¿para qué se enfrenta al gigante y lo vaya a matar? Pues ahí está el ejército, no es trabajo mío, yo ni soldado soy. Él no pensaba, hermanos, él pensaba en los demás, pensaba en el bien de su gente. Cuando él fue rey de Judá, todos estaban contentos porque era un buen rey. Desde los hijos de Salomón, hermanos, se volvió a dividir otra vez el reino. Solo David los juntó y reinó sobre ellos un tiempo. Y después Judá e Israel se volvieron a dividir. Pero David tuvo eso. Era la persona que era. Vivía para el pueblo y amaba a Dios, y era un hombre sincero, era un hombre fiel, un hombre de Dios. Por eso cuando Samuel le habla y le dice a Saúl: Dios te ha desechado porque no has cumplido lo que Jehová te había mandado, pero se ha encontrado un varón que es conforme a su corazón. ¿Qué quiere decir eso? Un varón que va a hacer lo que Dios quiere que haga. Dele vuelta ahí a la otra página, al capítulo 6. Ya siendo rey de todo Israel y de Judá. Dice, ahí donde estábamos leyendo, dice: y comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses en Jerusalén, y reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. En el capítulo 6, vea lo que dice el verso 12 del capítulo 6, ahí en el segundo libro de Samuel. Nomás dale vuelta a la página. Dice, capítulo 6, verso 12: fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría al arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Fíjese el verso 14. Y David ansaba, ¿cómo? Con toda su fuerza. ¿Se imagina al rey, hermanos? David ansaba, dice, con toda su fuerza. No andaba ahí, hermanos. David ansaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un éfod de lino. Se quitó las ropas reales y se vistió como los levitas.
Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró, su esposa, desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón, porque lo miró que se había quitado sus ropas reales. Iba como los levitas. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical, su esposa, a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová que me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Y es lo que dice: por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Ese era David. David no mandaba, hermanos, David ponía el ejemplo. David hacía las cosas. David amaba a Dios y no lo guardaba en su corazón. David amaba a Dios y vivía la vida, hermanos, todos los días en la casa de Jehová. Se trataba de una fiesta, hermanos, que era rey, hermanos, que podía tener otras ocupaciones. Él dejaba todo para alabar a Dios. Y esa vez lo quiso demostrar, hermanos, quitándose sus ropas reales y quedándose vestido de lino. Su esposa lo miró y dijo: oh, qué honrado has quedado. Porque a veces los humanos pensamos en mirarnos grandes, el rey, hermanos, allá. Él no. Él venía danzando, hermanos. Dice, y no danzando solamente, venía danzando con toda su fuerza delante del arca. Hermano, que usted mire, hermanos, ahorita en estos tiempos, a un presidente, hermanos, que se haga una fiesta para Dios y que sea el primero en ir danzando, alabando a Dios. Eso es difícil de ver, aún en aquellos tiempos era difícil de verlo. No lo ve usted escrito de otros, pero lo ve escrito de quién era David. Ese era David, hermanos. Desde niño, desde jovencito. No va a encontrar usted en la Biblia que en un momento dijo: yo no voy, yo no puedo. Fuera lo que fuera, hermanos. Él siempre estuvo dispuesto hasta el último día de su vida, hermanos, ser ese hombre de Dios. Y lo fue. Y ese fue el lugar que se ganó, y todavía en la historia de Israel siguió escrito, y usted va y ve el lugar que tiene David en la historia. Ese lugar se lo ganó. A veces, hermanos, los padres no solamente son padres de los hijos. Hay padres que son padres de otros que no son sus hijos. Con la ayuda, con el ejemplo, con el testimonio, con la guianza, a veces hacen más trabajo otros que los mismos padres. Y se ganan ese lugar con sus hechos. Hermanos, eso es lo que necesita el pueblo. Padres no que digan: yo soy el papá. Padres que vivan la vida
que sean el ejemplo, que den el testimonio. Estamos orando para que Dios nos haga ese tipo de padres. Qué hermoso, hermano. Que los hijos, que los nietos tengan un recuerdo, o que en la historia lo vean y digan, este era mi padre. Muchas cosas a veces los hijos no entienden cuando están chicos, pero van creciendo y los años les van hablando y van entendiendo. Como dije al principio, a veces los hijos catalogan de buenos a los dulces, pero no son los dulces los buenos. Es después de que pasaron, qué huella dejaron, qué rastro dejaron. La Biblia sigue diciendo lo mismo, por sus frutos los conoceréis. Necesitas sembrar, necesitas dejar un trabajo, necesitas dejar un fruto. Gracias a Dios por David. ¿Cómo fue David, hermanos? Un varón conforme al corazón de Dios. Cometió un error, hermanos, en un descuido. Pero si usted ve en la Biblia, hermanos, dígame de otro. Dígame de otro error en su vida. Yo he llegado a pensar que aún ese error y ese descuido que cometió David fue parte para que quedara escrita enseñanza para nosotros. Porque de todo se aprende, hermanos. Porque cuando él reconoció, entendió lo que había hecho y Dios se lo mostró, dedicó años humillado, arrepentido, clamando a Dios por su falla. Ojalá que eso también nos hable a nosotros cuando fallamos, porque cometemos errores. Bueno, arrepiéntase, clame a Dios, busque el perdón de Dios, porque aún del error de David, de ahí podemos aprender también.